incontrastable ciudad de Huancayo para todos. Este es el Hospital Carrión, el nuevo hospital. Y de todas maneras, en este tema donde vamos a hablar de fármacos, siempre es importante la ausencia de conflicto de interés. Y quiero mostrar esta diapositiva porque gran parte de la exposición la tienen ustedes al alcance y lógicamente otras cosas más, pero tenemos dos documentos que son los que rigen más el manejo de asma en el mundo, que es el GINA, que es la Estrategia Global Mundial. Cada año se actualiza, tenemos la última 2025, ya se han reunido, entonces en cualquier momento debe salir la actualización 2026. Y alguien que va a la par es la Guía Española para el Manejo de Asma, llamada GEMA 5.5, este año debe salir 5.6, cada vez avanza bastante, sobre todo en el aspecto molecular como en otras enfermedades. Esta es la evolución del concepto de asma, ¿no? Tratar de ceñirme a lo que se me ha pedido y bueno, históricamente, inicialmente el objetivo era el alivio del broncoespasmo, 1960, 1980, y luego para pasar a considerar ya no solo una enfermedad de broncoespasmo, sino una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. Y luego de ello se pasa a una nueva etapa ya desde el 2000 para el reconocimiento de fenotipos clínicos, porque llegamos a la conclusión que es lo que a partir del 2010 hasta la fecha se reconoce como un síndrome heterogéneo. Ya no hablo solamente de enfermedad porque tiene muchas aristas, muchas variantes, de tal manera que debería ser considerado como un síndrome heterogéneo con diversos fenotipos y endotipos, que es lo que deberíamos aplicar en la mayoría de las enfermedades. Y para ir a la definición, bueno, a partir de lo que es fenotipo, es lo que vemos, es lo que observamos, es la expresión observable de la enfermedad, pero debajo de ello, debajo de esta superficie, pues hay una serie de mecanismos biológicos que son los que conducen y son los que hacen que aparezcan los diferentes fenotipos. A eso llamamos endotipos, que se refiere básicamente, si tratamos de una definición, a los mecanismos biológicos subyacentes. Y para luego pasar cada vez más en profundidad al genotipo, que es la base genética y predisposición. Sin embargo, eso no va a quedar allí, porque todavía va a haber aspectos moleculares e incluso mucho menores, como es la nanotecnología. Y entonces, tratando de resumir, veremos partiendo desde lo más profundo hacia la superficie del mar, digamos, la parte genética. Y la parte genética se va a ver influenciada por factores ambientales, polución, cigarrillo, etcétera, lo que va a originar lo que ya se conoce como epigenética. Es decir, los genes que sufren variación en cuanto a su acción, a su actividad, más no variación en cuanto a las bases de cada uno de los cromosomas, sino en cuanto a la actividad que tiene determinado gen. Entonces, esta epigenética es lo que se reconoce en el caso del asma, genera una serie de endotipos, que es lo que sigue a continuación, donde estos endotipos básicamente, aparte de ser mecanismos biológicos, se refiere al aspecto molecular. Y para terminar con lo que observamos, lo que aflora, que es el fenotipo. Esta es para explicar la fisiopatología del asma y que tiene que ver con lo que luego a continuación voy a expresar. Tenemos aquí el alergeno, el alergeno, que puede ser de diversos tipos. Esto, al entrar por el epitelio bronquial, entonces genera una fase de sensibilización en la célula dendrítica. Esta célula dendrítica lo digiere, lo metaboliza y lo elimina, los cuales van a ser dirigidos a los ganglios linfáticos y dentro de ellos se dirigen a los linfocitos, en este caso el TH2 o T2. Al ser sensibilizado, va a eliminar una serie de mediadores de inflamación llamadas citoquinas,
como la interleuquina 5, la interleuquina 4 y la 13, que son las más importantes en la evolución del asma. Luego de generar cada una de ellas, pues van a tener una serie de evaluaciones. La interleuquina 5, por ejemplo, es la que tiene que ver directamente con la cantidad de eosinófilos, así como la interleuquina 13, que va ya no tanto al eosinófilo, sino al músculo liso, generando hiperplasia del músculo liso y generando broncoconstricción. Entonces esto ya nos va abriendo luces sobre en cuanto a los fármacos, en qué vía necesitaríamos que actúe, pero esto va a depender del endotipo y del fenotipo que tengamos del asma bronquial. Luego este T2 que elimina estas interleuquinas, lo que va a hacer va a estimular a la célula B linfocítica para que elimine ya no tanto IgG, IgM, sino más bien IgE, inmunoglobulina E, las cuales se van a dirigir a la célula cebada, se van a pegar aquí y aquí va a llegar el alergeno que ya previamente ha sido sensibilizado aquí en la célula dendrítica, y al activarla va a producir la liberación de los diversos mediadores inflamatorios, histamínicos, incluso hasta leucotrienos que tienen que ver con el cuadro clínico de del asma. Ahora, esta no es la única vía. Hay otra vía que es directamente casi y mucho más rápida a través del mismo epitelio, activando los diversos alergenos o irritantes que son estas sustancias, la TSLP, que es la lipopoietina estromal del timo, muy importante porque tiene que ver tanto en el fenotipo alérgico y no alérgico del asma, así como la interleuquina 33 y 25. Estas sustancias que son estimuladas y producidas aquí en el epitelio es lo que ahora en el asma se les conoce como alarminas, y son las que van a generar la otra vía mucho más directa, porque va directamente a la célula, al linfocito innato, para que genere, sin evitar toda esta vía larga, la liberación de eosinófilos y la acción de broncoconstricción. Ahora, esto es en cuanto a la vía alérgica. Sin embargo, hay otra que tiene que ver ya con los otros endotipos, relacionado no todo en cuanto a la formación de eosinófilos, sino más bien el otro endotipo, que es básicamente dado por los neutrófilos. Entonces, estos al ingresar generan la liberación a través de otras interleuquinas de los neutrófilos que tienen acción también vasoconstrictora sin el componente alérgico. Y también puede haber una que vaya directo al músculo liso a través, o al miofibroblasto, generando igualmente vasoconstricción. Entonces esto da origen a estos 4 fenotipos, como es el asma alérgica, el asma eosinofílica, el asma neutrofílica y la pausigranulocítica, que es aquella en donde prácticamente no encontramos eosinófilos. El asma alérgica es la que conocemos más. Sin embargo, es importante saber que de esta hay o se subdivide en la eosinofílica, o aquella que incluso no encontramos muchos eosinófilos, o donde la inmunoglobulina E se encuentra prácticamente en valores normales. Y a partir de ello, entonces, de todas estas vías, entendiendo, es que comienzan a aparecer los nuevos productos. Ya la era de los biológicos se vive en todo el mundo. Quizás en nuestro país recién 1 o 2 tenemos aprobados. Sin embargo, ya la FDA hasta el momento tiene aprobados 6 productos biológicos que son los que se vienen utilizando. Y cada uno de ellos actúan en diferentes vías. Aquí vamos a ver cómo en el caso de, por ejemplo, desde que se produce la estimulación y el linfocito innato, existe algo que pueda evitar esta activación, que es producida por la interleuquina 13. Esta interleuquina 13 puede tener, hay fármacos aquí, sobre todo parenterales, pero ya incluso hay medicamentos en spray nasal
con la función de inhibir ello. Y si no, también a través de las alarminas. Existen productos biológicos que bloquean esto, incluyendo el TSLP, que cada vez congrega mayor concentración, mayor interés, debido a que este TSLP actúa en los dos fenotipos, que es el alérgico y el no alérgico, o el eosinofílico y el neutrofílico. Entonces, a través de estas alarminas. También tenemos medicamentos que pueden actuar evitando justamente la adherencia de la inmunoglobulina E. Y de estos tenemos varios medicamentos. Uno de los que se conoció y que fue uno de los primeros fue el omalizumab, que se da sobre todo en pacientes asmáticos que tienen elevada cantidad de inmunoglobulina E y que no responden al tratamiento. Entonces, en esos casos, el omalizumab, para casos donde se necesite, debido al evitar la adhesión, tenemos el benralizumab, que también actúa sobre la interleuquina 5, que puede ser directamente como interleuquina 5 o bloqueando el receptor de esta interleuquina 5. El dupilumab es otro medicamento que se utiliza también con mayor uso en el mundo, porque bloquea dos de las interleuquinas y tiene que ver básicamente con el asma alérgico. Esto lo que vengo mencionando es en relación al manejo, pero no del asma leve, moderado, y entonces eso lo vamos a ver luego. Esto entonces, en cuanto para resumir los tipos de fenotipos en el asma, que son alérgico y no alérgico. Sin embargo, cuando hablamos de endotipos, tenemos que hablar de la parte molecular, y entonces desde el punto de vista molecular endotípica tenemos dos clasificaciones: el tipo T2 alto y el tipo T2 bajo. O aquí se menciona tipo 2 anteriormente, y hay algunas referencias que ponen como tipo no 2, sin embargo otros consideran tipo 2 alto, tipo 2 bajo. Y dentro del tipo 2 alto se tiene la eosinofílica, que no es alérgica, tiene gran cantidad de eosinófilos, sin embargo biomarcadores como la inmunoglobulina se encuentran en valores normales, y el otro endotipo que vendría a ser el alérgica, en la cual puede haber eosinofilia o no. Entonces ya tenemos estos dos, y por otro lado tenemos aquellos T2 bajo o TH2 bajo, que están en la cual el eosinófilo no es lo que predomina, sino es el neutrófilo. El neutrófilo, cuando se da en gran cantidad y que tiene todavía eosinófilos, sin embargo existe este pausigranulocítico en el cual uno no encuentra ninguna alteración y ni siquiera incremento en valores normales los eosinófilos. Entonces, dependiendo, cuando el asma no se controla y uno tiene que hacer uso de los fenotipos y de los endotipos, entonces es ahí donde entra a tallar este nuevo grupo de fármacos. Los fenotipos, si tratamos de resumirlos, que es lo que uno ve, la expresión que da de la enfermedad, podemos dividirlos en asma alérgica, que ya venía diciendo, asma no alérgica, que es la neutrofílica, asma del adulto, generalmente más en mujeres, que se caracteriza porque tiene baja respuesta a los inhaladores con corticoides. También hay asma con obstrucción persistente, que da la impresión que se tratara ya no de asma, pero no hay un cuadro para pensar en EPOC, por ejemplo, solamente la obstrucción se da en forma persistente. También el asma con obesidad o el asma inducido por la aspirina. Ninguno de estos dos últimos tienen respuesta con los corticoides inhalados, y peor aún todavía, a veces insistimos e incrementamos más el corticoide con las reacciones adversas que ya conocemos. Asma con tos como único síntoma predominante es otro. Sin embargo, esta lista puede ser más larga si consideramos asma en el anciano, si consideramos asma en la gestante, por ejemplo. No toda gestante que tiene antecedente de asma reacciona igual.
Hay gestantes que el asma, digamos, como que se vuelve oligosintomática, pero hay otras gestantes en las cuales el asma se exacerba y hay otras en las cuales el asma se mantiene igual. Entonces, toda esa variedad de fenotipos se debe justamente a la parte molecular que estoy hablando, en la cual la celularidad no es a predominio eosinofílica como pensaríamos, sino a predominio neutrofílica. Y es por ello que no responden a los corticoides inhalados. Los biomarcadores que venía hablando, cuáles son los biomarcadores que nos permiten estratificar para poder aplicar una terapéutica. Eosinófilos en sangre, se pide también eosinófilos en el esputo, pero no todos los laboratorios suelen hacerlo. Es más fácil sí sacar eosinófilos en sangre. ¿Y cuál es la interpretación que debemos dar? Cuando tenemos más de 300 células ya sugiere un T2 alto, ¿no? La utilidad clínica es en que esto predice la respuesta a los corticoides inhalados. Si tenemos este tipo de fenotipo eosinofílico, entonces va a haber una buena respuesta. Sin embargo, si no fuese así, ya los biológicos. ¿Y cuál de los biológicos? Aquellos que tienen una acción anti-interleuquina 5. La inmunoglobulina E, igualmente, también es importante. La que solemos dosar es la total. La específica puede ser ayudar un poco más, sin embargo, tampoco se realiza frecuentemente, y las guías, la mayoría de ellas considera IgE total, que eso sí lo hacemos en varios hospitales. ¿Cuál es la interpretación? Una elevación indica componente atópico, componente alérgico, y entonces eso orienta, si es que no hay un buen control con los primeros, lo que en las guías le llaman los steps, Step 1, 2, 3, 4 y en el 5, en el cual ya es cuando el paciente no responde a nada. Entonces allí, si el paciente tiene IgE elevada, entonces tendríamos que utilizar los anti-IgE. Y uno de ellos que sí se dispone, bueno, no como incluido en el petitorio, pero sí hay en la parte privada, es el omalizumab. En cuanto al feno, que representa la fracción exhalada del óxido nítrico, una prueba bastante sencilla, no requiere mayor equipo, lo que se mide es el óxido nítrico exhalado a través de simplemente como una boquilla, en un espirete, y se expresa en partículas por billón. Cuando hay más de 20 partículas por billón ya sugiere inflamación. El óxido nítrico es inflamación. Si el paciente está con su corticoide inhalado y tiene el feno elevado, algo está saliendo mal. De repente no se adapta al inhalador, de repente no está cumpliendo con la dosis o simplemente no lo está utilizando, o podría ser también que aún utilizándolo, siendo el feno alto, ¿qué significa? Que tenemos que hacer ajustes en el corticoide inhalado. Y un biomarcador último que todavía, no sé, en algunos hospitales seguramente ya se dispone, es la periostina. La periostina viene a ser un último biomarcador que se está utilizando y tiene un valor muy alto, porque no solamente es para diagnosticar o evaluar, sino también para predecir evoluciones del asma. Tiene un valor predictivo bastante elevado. La respuesta a corticoides según el fenotipo, esto también ya lo vengo hablando. Lógicamente, los que tienen eosinofílico alérgico van a tener una excelente respuesta a los corticoides inhalados. Pero aquel que es asma inducido por virus, sobre todo en los preescolares, donde las infecciones virales son a repetición y que va de la mano con un broncoespasmo, la respuesta a los corticoides inhalados es variable. De tal manera que si no se logra, entonces uno tiene que hacer uso de productos biológicos. El otro fenotipo vendría a ser el neutrofílico. Aquí la respuesta a los corticoides inhalados, como ya lo vengo diciendo, es pobre. ¿Y cómo uno lo determina? Porque le hace el feno, está normal. Porque uno trata de medir eosinófilos, no encuentra, pero sí los neutrófilos elevados. Y la obesidad igualmente generalmente está asociada a una baja respuesta de los corticoides. Farmacogenética, que es otro aspecto importante también, que es el estudio del modo en que los genes de una persona afectan la manera en que responden a los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un salbutamol puede ir muy bien en un paciente y en otro de las mismas características pueda que no responda.
o que tenga poca respuesta. Y de repente en otro puede que sí responda, pero utilizándolo a dosis altas. Entonces, esa variación tiene que ver con lo que se conoce como farmacogenética, de tal manera que esto ha sido estudiado y esto se debe al polimorfismo de los receptores que tienen estos fármacos en el caso de los beta-adrenérgicos, pero no son los únicos. Los corticoides también tienen polimorfismo en sus receptores, entonces no todos responden igual. Hay quienes responden bien, hay quienes no responden y hay quienes responden pero dándole a dosis elevada. Se ha visto incluso que con los antileucotrienos también hay polimorfismo y de repente por ahí que si se lograra identificar podríamos predecir qué pacientes, qué niños recibiendo Montelukast, por ejemplo, van a tener esos efectos adversos como la depresión o trastornos psiquiátricos. Y entonces esta farmacogenética es una nueva alternativa que haciendo uso vamos a poder lograr un excelente control en nuestros pacientes. Esto es en cuanto a las STEPS y esto en cuanto a lo que quería mencionar al asma leve, moderado, grave y no grave. Entonces los STEP generalmente para el manejo del asma cuando es diagnosticado desde el STEP 1 hasta el STEP 4, casi el tratamiento es el mismo, solamente varía porque va subiendo la dosis del corticoide inhalado. Donde se produce variación es en el STEP 5, que es lo que conocemos como asma grave. Y esta es la definición de asma grave, se define como asma grave, que no es lo mismo que la falta de adherencia. Asma grave al asma que requiere alta dosis de un corticosteroide inhalado en combinación con un beta-adrenérgico de acción prolongada o antimuscarínico, y que para prevenir que el paciente pierda el control de la enfermedad es que se hace uso a ello, o que el paciente no se encuentra controlado a pesar de ello. Entonces, resumiendo, debemos fenotipificar T2 alto o T2 bajo. ¿Cuándo sabemos que este es T2 alto? Cuando tiene alguno de estos biomarcadores, eosinófilos en sangre elevado, el feno elevado o la inmunoglobulina elevada. Si no tiene ninguno de ellos, entonces es un fenotipo no T2 o T2 bajo. Y allí lo siguiente es evaluar siendo T2 alto, el paciente, el niño o el adulto, ¿se encuentra controlado o no se encuentra controlado? Esto se hace a través de cuestionarios. Este es el Asthma Control Test, que son como 5 preguntas y que tiene un puntaje. Igual el ACQ, que es el cuestionario de control de asma, es un poco más sensible. Son preguntas básicamente no clínicas, y uno en base a ello, aplicándolo, puede saber si el asma está controlada o no está controlada, para finalmente poder concluir que tiene un paciente asma eosinofílica o solamente es alérgica teniendo o no eosinófilos, o de repente es un no TO2 o conocido como T2 bajo, en el cual los eosinófilos van a estar casi normales, o el pausigranulocítico que les decía que prácticamente no se encuentra eosinófilos, o algunos que le llaman córtico dependiente. Sin embargo, cuando esto no tiene efecto, entonces tenemos que usar los productos biológicos. Tratamientos adicionales, que esto va en cuanto al resumen desde la época en que utilizamos adrenalina hasta los beta-adrenérgicos de acción corta, los años en que luego se utilizaron antimuscarínicos que se agregaron, y luego la aparición de los diferentes productos biológicos. Remisión. En el caso del asma, les decía que hablábamos siempre tratando de aliviar, pero ahora se habla de remisión, y quizás en un futuro no muy lejano podamos hablar de curación. Bueno, esto me adelanto, porque lo que hasta ahora sí se viene logrando es remisión. ¿Y qué es remisión? Cuando hay ausencia de la actividad de la enfermedad, por lo menos en un año. En la parte clínica, 15.9, casi 16% de todos los adultos lo logra. Completa es cuando el paciente no tiene problemas clínicos e incluso no hay hiperreactividad. Esta remisión, que no es lo mismo que curación, puede ser con o sin tratamiento, especialmente cuando se asocia los productos biológicos. Pero tener en cuenta que
remisión no es lo mismo que curación. Y estos son algunos de los productos. Y la nanotecnología que viene asociada a los productos biológicos, que es lo que permite la nanotecnología, que podamos dar dos productos biológicos, interleuquina 4, 5 y 13, de repente no podemos darle dos juntos, pues esto por el tamaño de las partículas permite poder asociar más de uno. Las estrategias y finalmente como conclusiones prácticas para el clínico, el uso racional primero de los corticoides inhalados, esto es lo que debe guiar, pero siempre tener en cuenta el perfil endofenotípico del paciente. El paciente es alérgico, no es alérgico, es eosinofílico o es neutrofílico, y entonces en base a ello vamos a poder saber si tiene o no una buena respuesta. Entonces, caracterización integral, documentar sistemáticamente la edad de inicio, el patrón temporal, lo desencadenante específico, las comorbilidades atópicas, biomarcadores y si hay o no respuesta al tratamiento. En segunda instancia, el tratamiento dirigido, es decir, seleccionar cuál es el mejor agente terapéutico para los pacientes, sobre todo con asma grave. Y la evolución dinámica, porque esto va cambiando incluso en el fenotipo, así como el abordaje multidisciplinario que hay que tener en cuenta en casos donde no sea posible solamente a nivel de medicina interna, sino tenga que recurrirse a otros. Bueno, creo que terminé de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor Yumpo, por su excelente posición. Bien, distinguida concurrencia, no vamos a tener tiempo para preguntas porque se viene un simposio. Agradecemos a nuestros expositores, al doctor Juan Manuel González, la doctora Sonia Indacochea y el doctor Daniel Yumpo por sus excelentes presentaciones, y agradecemos a ustedes por estar presentes hoy. Muchas gracias. Gracias.